saludo a todos, les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 112 de La Hora del Béisbol Japonés. Un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa, hablarles de la historia y las curiosidades de la NPB y también responder a las preguntas de nuestros seguidores. El programa de hoy, 8 de julio de 2018, está repleto de información muy interesante. Comenzaremos, como es costumbre, con nuestras notas y noticias más importantes de la semana, que incluyen la selección del cubano Onelki García para la Serie de las Estrellas, el acuerdo del cubano Ariel Miranda con los Halcones de SoftBank y el regreso del fenómeno Shohei Ohtani a la alineación de los Angelinos de Los Ángeles. Luego recordaremos cómo la NPB ha respondido a las tragedias naturales que han afectado a Japón y por último responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana. De manera que sin más demoras, comencemos a pegarle la pelota. Antes que nada, es probable que noten un sonido distinto en el programa de hoy. Les pedimos disculpas. El micrófono que normalmente utilizamos para grabar el programa se dañó y estamos improvisando con nuestra grabadora de mano con la cual hacemos entrevistas cada año en Japón hasta que podamos conseguir un micrófono nuevo para continuar grabando como antes. Es probable que escuchen un eco en el sonido de hoy. Nuevamente, disculpas por eso. Ya esperamos la semana que viene poder contar con un micrófono nuevo para poder grabar el programa como siempre. Queremos también recordarles, como cada semana tenemos un grupo nuevo en Facebook llamado Fanáticos del Béisbol Japonés. La idea es crear un rincón dentro de Facebook para compartir todas nuestras experiencias acerca del béisbol japonés. Si tienen fotos, si han ido a Japón, han tenido la fortuna de ir a Japón y ver algún partido en vivo y tienen fotos y videos que quieran compartir, por favor compártanlos en este grupo, en Fanáticos del Béisbol Japonés en Facebook. Los invitamos también a que compartan información que consigan en las redes sociales, en los medios digitales acerca del béisbol japonés. Estamos hablando de cosas que ocurren en la NPB, estamos hablando de los latinos que están jugando en la NPB y estamos hablando también de los jugadores japoneses que están en otras ligas del mundo, como en el caso de Shohei Ohtani, que está ahora en las grandes ligas. Y repetimos, es un rincón para compartir todos los que compartimos esta fiebre del béisbol japonés y que nos gusta, pues podemos compartir todas nuestras experiencias en esa página y los invitamos a que la visiten, a que se hagan miembros y a que participen también, a que colaboren. Nunca podríamos hacer un buen trabajo sin la ayuda y el apoyo de todos ustedes. De manera que por favor les pedimos que se unan al grupo y que compartan y que contribuyan también a enriquecer más el conocimiento del béisbol japonés en español en las redes sociales. Hablemos ahora de la buena noticia o la gran noticia de esta semana, que fue la selección del cubano Onelki García para participar en la Serie de las Estrellas. Recuerden cómo funciona el proceso de votación, el proceso de elección de los jugadores que participan en la Serie de las Estrellas en el béisbol japonés. Primero se hace una votación de los fanáticos que se hace en línea. También se pueden llenar boletas manuales en los estadios, si uno va a los estadios. Y cuando se vota en línea, se pueden votar varias veces, tal cual como ocurre en las grandes ligas. Y lamentablemente ningún latino fue seleccionado por los fanáticos, aunque esto no nos sorprende porque ocurre normalmente cada año. Es difícil, en términos de popularidad, como ya lo mencionamos en el programa pasado, es difícil superar a un jugador japonés porque obviamente pues habla japonés, porque ha vivido toda su vida en el país, la gente lo conoce probablemente desde que jugaba béisbol colegial, de manera que es difícil competir en términos de popularidad con un jugador japonés. Sin embargo, existe una segunda votación, que es la votación de los jugadores. Todos los jugadores que están activos en la NPB tienen el derecho de votar por los jugadores que ellos consideran deberían estar en la Serie de las Estrellas en cada una de las posiciones del terreno, y normalmente esa es la votación en la que los latinos son seleccionados porque aquellos que están destacando bastante, que tienen excelentes números, por lo general son reconocidos por sus propios compañeros y ahí es que reciben los votos para poder participar en la serie, en el evento. Y eso es lo que ocurrió este año con el venezolano José Celestino López, que fue votado por los jugadores como el mejor primera base de la Liga Central, y también con el cubano Alfredo Despaine, que fue seleccionado como el mejor bateador designado de la Liga del Pacífico por los propios jugadores, por sus compañeros de equipo y por los jugadores de los equipos rivales también.
Finalmente, después de esas dos votaciones, entonces vienen las selecciones de los managers. El manager de cada uno de los equipos que participa en la Serie de las Estrellas tiene el derecho de elegir a varios jugadores más para completar su roster de cara al evento. De manera que en esta última selección, en la selección de los managers, es que el cubano Nelky García fue seleccionado para participar compitiendo por la Liga Central en la Serie de las Estrellas de este año. Fue el manager Koichi Ogata, el manager de los Carpas de Hiroshima, que es el manager del equipo de la Liga Central. Él fue el que seleccionó a García. De hecho, tenía la opción de seleccionar a 3 jugadores extranjeros, porque recuerden, aquel límite del que siempre hablamos de 4 extranjeros por equipo en el roster activo, aplica también a la Serie de las Estrellas. Solo pueden haber 4 jugadores extranjeros en el equipo de alguna de las 2 ligas en la Serie de las Estrellas, de manera que José Celestino López, el venezolano, ya había sido seleccionado por los jugadores y eso dejaba 3 cupos más disponibles para jugadores extranjeros, y en este caso el manager Ogata seleccionó al norteamericano Randy Messenger, el derecho de los Tigres de Hanshin, que es uno de los mejores lanzadores en general de la Liga Central en este momento. También seleccionó al curazoleño Vladimir Valentín, que está liderando la liga en jonrones y en carreras empujadas, creo que está segundo en jonrones o co-líder de jonrones y es líder de empujadas también. Está teniendo una gran temporada este año Valentín, y faltaba un cupo más. Ha podido ser el cubano Dayan Viciedo, ha podido ser el dominicano Zoilo Almonte, que han tenido ambos una muy buena temporada hasta el momento, tienen excelentes números. Sin embargo, suponemos que Ogata consideraba que necesitaba más lanzadores en su roster y por eso eligió a Onelky García, que sin duda se lo merece. En este momento está segundo en efectividad en la Liga Central y está como tercero en victorias, es decir, una gran campaña que ha tenido, tiene récord de 9-4, tiene efectividad de 2.45, una gran campaña que ha tenido hasta ahora el cubano Onelky García, de manera que él fue el seleccionado. Repetimos, es lamentable que Zoilo Almonte y Viciedo no hubiesen sido seleccionados, pero básicamente el problema es ese: como existe el límite de extranjeros, Ogata solamente podía seleccionar a 3 y básicamente seleccionó a los 3 con los mejores números, a Messenger, a García y a Vladimir Valentín, de manera que realmente no hay quejas en ese sentido. Lamentable que no existan más cupos disponibles para extranjeros, porque entonces Almonte y Viciedo han podido ser seleccionados, pero al mismo tiempo pues hay que agradecer la selección del cubano Onelky García para que participe en la serie, de manera que van a ser 3 jugadores latinos en la Serie de las Estrellas de este año, que comienza este viernes, por cierto, este viernes 13 de julio, y el sábado 14 de julio van a ser los 2 juegos. El primero de ellos va a ser en el Kyocera Dome de Osaka, si mal no recordamos. El segundo va a ser en el estadio Fujisaki-dai de Kumamoto. Y repetimos, son entonces 3 jugadores latinos, el venezolano José Celestino López, el cubano Alfredo Espaine, ambos fueron seleccionados en la votación de los jugadores, y ahora el cubano Onelky García, el lanzador, que fue seleccionado por el manager. Recuerden también que el venezolano Alex Ramírez, el manager de las Estrellas de DENA, va a participar por segundo año consecutivo como coach, porque la regla es los equipos que quedaron en las 3 primeras posiciones la temporada anterior, el manager del equipo que quedó en primer lugar es el manager del equipo de la liga, y los managers de los 2 equipos que quedaron en segundo y tercer lugar entonces sirven como el coach de primera y el coach de tercera de esos de ese equipo, del equipo que representa la liga. Y como las Estrellas de DENA quedaron en tercer lugar la temporada pasada, entonces automáticamente Alex Ramírez va a participar una vez más como coach. Él, cuando lo entrevistamos este año, por cierto, nos dijo que le espera en el futuro pues que él sea el manager del equipo de la Liga Central. Eso significa que obviamente cuando las Estrellas de DENA ganen el título de liga, entonces automáticamente Ramírez será el manager del equipo de la Liga Central el año siguiente. Esperamos por supuesto que eso ocurra y estamos seguros de que ocurrirá en algún momento, pero en este momento pues Ramírez participará una vez más como coach. De manera que una gran noticia: tendremos entonces 3 latinos jugadores participando en la Serie de las Estrellas y un manager, un coach venezolano, 4 latinos en total. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra. Recuerden, será este viernes y este sábado los 2 partidos
de la Serie de las Estrellas. La otra gran noticia de la semana fue que los halcones de SoftBank llegaron a un acuerdo con el lanzador cubano Ariel Miranda, que hasta hace poco estaba jugando con los Marineros de Seattle y fue dejado en libertad. De hecho, la noticia ocurrió el jueves en la noche o el jueves en la tarde. Los Marineros de Seattle anunciaron y todos los medios norteamericanos reseñaron esa noticia, diciendo que habían dejado en libertad a Ariel Miranda precisamente para que pudiera conseguir un contrato en Japón. Sin embargo, no mencionaron con cuál equipo japonés estaba planeando firmar un contrato. Poco después, esa misma noche nos enteramos a través de la prensa japonesa que es el equipo de SoftBank es el que está buscando firmar a Ariel Miranda. Ya ambas partes llegaron a un acuerdo y se espera que una vez que Miranda pase el examen físico, que lo firmen. Los detalles del contrato no han sido revelados todavía, pero suponemos que será un contrato por lo que resta de temporada. El dinero no lo sabemos en este momento, pero considerando que viene directamente de Grandes Ligas, es probable que sea un buen salario, quizás $1 millón o un poco menos, 700,000, 900,000, más o menos por esa área. Es probable que sea el contrato, y si le va bien, obviamente el equipo lo considerará renovar para las temporadas siguientes. SoftBank ha estado afectado por varias lesiones importantes este año, más que todo por su cerrador estrella Denis Sarfate, que tuvo que operarse de la cadera y va a estar fuera casi toda la temporada. Si tiene chance de regresar, lo hará probablemente en septiembre, pero todavía no puede hacerlo. También uno de sus relevistas intermedios más importantes, Sho Iwasaki, si mal no recordamos, también está lesionado, no ha podido lanzar este año. Y los lanzadores de la rotación de abridores regular no les ha ido tan bien, han tenido sus altibajos, y por eso es que el equipo necesita en este momento refuerzos en esa área, y Ariel Miranda es precisamente uno de los abridores. No tenían cupo para él en el equipo de Seattle. El año pasado, si mal no recordamos, trabajó bastante, pero este año no pudo trabajar ya porque el equipo contrató varios abridores nuevos a los que le está yendo mejor que a él, y básicamente lo bajaron a AAA porque no tenían cupo para él en el equipo mayor, y por eso es que pues él también decidió irse a Japón, donde sí le ofrecieron la oportunidad de ser miembro regular de la rotación de abridores del equipo. De manera que le deseamos la mejor de las suertes a Miranda. Esperemos que tenga éxito, que se pueda quedar y pueda seguir jugando también en la NPB en años futuros, pero bueno, hay que esperar a ver que se concrete primero la firma y que debute, a ver qué tal le va. Esperemos que pueda adaptarse. Va a ser un cambio brusco porque es una contratación que está ocurriendo a mediados de temporada, y eso obviamente le deja muy poco tiempo para poder adaptarse. Cuando los jugadores extranjeros son firmados a principios de año, pues recuerden, los entrenamientos primaverales en Japón duran 2 meses. De manera que hay tiempo más que suficiente para que se preparen para adaptarse a la liga y para jugar en la liga. En este caso, lamentablemente, Miranda no tiene ese tiempo. Miranda tiene apenas, tendrá unos días, quizás una semana, para aclimatarse al cambio de horario, y después ya empezará a jugar directamente con el equipo grande. Así que bueno, le deseamos la mejor de las suertes, esperemos a ver qué tal le va. Y repetimos, esperemos que tenga un buen desempeño y que pueda mantenerse jugando en la NPB en el futuro. Con la llegada de Miranda, entonces Miranda se va a convertir en el 8º cubano en ver acción este año en la NPB. Los otros cubanos que ya han visto acción en al menos un partido este año son Alfredo Espaine, Alex Guerrero, Yurisbel Gracial, Dayan Viciedo, Onelki García, Raidel Martínez y Liván Moinelo. Esos 7 ya han visto acción este año. Miranda se convertirá entonces en el 8º cubano en ver acción este año en la NPB. También queríamos hablarles de las entrevistas que hicimos en Japón. Ya hemos publicado, ya publicamos todos, de hecho, todas las 21 entrevistas que hicimos este año en Japón ya están todas publicadas en nuestra página baseballjaponés.com. Esta semana publicamos las 2 últimas. Publicamos primero la del venezolano Leonel Campos, que está con los Carpas de Hiroshima, aunque lamentablemente solamente ha jugado un partido, no tuvo tiempo no recibió oportunidad de jugar más partidos hasta ahora, pero en ese partido pues lanzó una entrada y no permitió carreras, de manera que su efectividad se mantiene en 0. Los invitamos a que lean esa entrevista. Nos habló, fue una conversación muy interesante la que tuvimos con él. Nos explicó lo muy diferente que es para él Japón comparado con los Estados Unidos y Venezuela.
Sin embargo, él nos especificó, pero es diferente para bien, es decir, es un cambio brusco, es un cambio, es una cultura, un béisbol muy distinto, pero eso es bueno, es muy distinto en un buen sentido, porque está aprendiendo muchísimo con su experiencia aquí en Japón. Dice que ha mejorado también sus lanzamientos, su forma de lanzar. Eso lo ha ayudado a crecer como lanzador y en general pues le está gustando mucho la experiencia que ha pasado aquí en Japón. Y la otra entrevista fue la del venezolano japonés Leonardo Aoki, que es el intérprete de español de los Halcones de SoftBank. Él ya lo habíamos conocido personalmente en la temporada 2012 cuando era intérprete de las Estrellas de DeNA, y antes que eso había trabajado un año con las Águilas de Rakuten, y antes que eso había sido scout en Japón por 3 años para los Tigres de Detroit. Es una historia interesantísima la que nos contó, la historia de la vida profesional, de la carrera de Leonardo Aoki, y tuvimos el chance pues de centrarnos con él, de conversar cómo había sido su llegada al béisbol japonés, cómo ocurrió ese contacto, porque él nació en Venezuela, su padre es venezolano, su madre es japonesa. Él nació en Venezuela y como a los 15 años se fue para Japón. Comenzó a trabajar en una empresa regular en Japón como vendedor en el área de ventas. Y su padre da la casualidad que es compadre de Eddie Díaz, el jugador venezolano que jugó 4 temporadas en Japón con los Carpas de Hiroshima. En aquel momento Eddie Díaz estaba sin trabajo y le pidió a su compadre ayuda para tratar de contactar a los equipos japoneses a ver si había alguna posibilidad de regresar a jugar a Japón. Y entonces el señor Cedeño, el papá de Leonardo, lo llamó a él a Japón y le dijo: mira, Eddie Díaz está buscando trabajo, es posible que contactes a los equipos a ver si alguno de ellos están interesados. Y ese favor que comenzó a hacer Leonardo a su papá, y en este caso el compadre de su papá, a Eddie Díaz, lo llevó a entrar en contacto con todos los equipos de la NPB, y a partir de esos contactos empezó a visitar estadios, empezó a conocer a gente, y conoció un día a un señor que era el director de scouts de los Tigres de Detroit. Ese director de scouts lo contrató como scout del equipo de Detroit en Japón. Trabajó con ese equipo por 3 años y después entonces lo invitaron a ser intérprete de las Águilas de Rakuten, el intérprete de español, porque también Leonardo habla inglés, entonces puede hablar inglés, español y japonés. Son los 3 idiomas más populares para todos los jugadores extranjeros que hay en Japón, y eso pues le abrió las puertas a un buen trabajo que tiene en este momento. Está en contacto con todos los jugadores latinos que pasan por el equipo de SoftBank, y las experiencias y las historias que nos contó son fantásticas, de manera que los invitamos a que lean esa entrevista también, fue maravillosa. Y repetimos, las 21 entrevistas ya están todas publicadas en nuestra página baseballjapones.com en la sección de estadísticas, y los invitamos a que las lean y las disfruten. Fueron conversaciones muy muy interesantes con casi todos los jugadores con los que hablamos. Cada uno de ellos nos dio una perspectiva distinta de la manera en que ven a Japón, la manera de las cosas que han aprendido estando en Japón. Algunas cosas son similares, el feedback, la experiencia que escuchamos de ellos muchas veces son similares en ciertas áreas, pero son muy distintas en otras áreas, y es diferente, es interesante ver las distintas opiniones que tienen los distintos jugadores en relación a la misma cosa en el béisbol japonés, de manera que repetimos, toda la información está ahí disponible en nuestra página baseballjapones.com en la sección de entrevistas. Son 21 entrevistas que hicimos este año, un récord, por cierto. Nunca habíamos hecho tantas entrevistas como este año, y ya están todas disponibles en nuestra página. Por cierto, la entrevista, les queremos agradecer a nuestros seguidores en Puerto Rico. La entrevista de Neftalí Soto ha sido hasta ahora la más popular, la más leída de todas las entrevistas que publicamos. Luego le siguen en popularidad las entrevistas de los cubanos Alfredo Spainel, Iván Moinelo, Yuribel Gracial y Alex Guerrero, pero la más popular por buena ventaja en este momento ha sido la entrevista de Neftalí Soto. Muchísimas gracias entonces a nuestros seguidores en Puerto Rico por el gran apoyo que nos han brindado en ese aspecto, y les invitamos a que lean, repetimos, el resto de las entrevistas. La entrevista, por ejemplo, con el manager Alex Ramírez, el manager venezolano de las Estrellas de DeNA, fue maravillosa y fue maratónica. Además, hablamos por 20 minutos y la entrevista es como de 3 páginas, es decir, hablamos por rato largo y temas muy muy interesantes, especialmente de la temporada, la gran temporada que tuvo el año pasado con el equipo que llevó por primera vez a la Serie de Japón por primera vez en 19 años. De manera que, repetimos, los invitamos a que lean
esa entrevista que fue maravillosa, fue muy, muy interesante. Hablemos ahora entonces de los abridores latinos de esta semana. Solamente tuvimos 2 de ellos, pero le fue bastante bien. El primero fue el venezolano Edison Barrios, que lanzó el martes 3 de julio. Lanzó 6 entradas completas, permitió 2 carreras, 2 hits, ponchó a 3 y no otorgó boletos. Se fue sin decisión en ese partido, de manera que su récord queda en 2-4 y su efectividad bajó a 3.70. Realmente ha hecho una buena, a pesar de que el récord de victorias y derrotas no ha sido bueno para él. Repetimos, tiene 2-4. Si mal no recordamos, algo así como que la mitad de sus aperturas han sido aperturas de calidad. De manera que ha tenido un buen trabajo, una buena... ha hecho un buen trabajo, una buena actuación Barrios hasta ahora como abridor para el equipo de Yokohama. Recuerden, él comenzó su carrera en Japón con los Halcones de SoftBank en la temporada 2012, si mal no recordamos. Fue primero abridor por 2 años, pero realmente tuvo como 3 aperturas en cada uno de esos años. Realmente tuvo muy poca, fue muy corta su actuación. En el año 2013, fue su primer año en la NPB. En el año 2015 tuvo su... breakthrough, como dicen en inglés, su revelación en el béisbol japonés cuando lo cambiaron a a relevista intermedio, y como relevista intermedio impuso o igualó el récord de la NPB de más partidos aguantados, de más holds desde el inicio de la temporada, con 17 consecutivos, 17 partidos consecutivos en los que abrió, en los que participó como relevista. Logró hacer un hold en cada uno de ellos. Fue una temporada maravillosa la que tuvo Barrios en ese momento, aunque lamentablemente poco después de que igualó el récord se lesionó y básicamente se perdió el resto de la temporada. Regresó el año siguiente con SoftBank en 2016, pero lamentablemente no le fue bien, jugó pocos partidos y a final de año el equipo lo dejó en libertad. En 2017 se mantuvo en Japón, pero jugando en una liga independiente, y para este año 2018 Dana tomó la decisión de rescatarlo. Pensábamos en su momento, cuando escuchamos la noticia de que volvía al béisbol japonés, a la NPB, pensamos que lo iban a utilizar como relevista intermedio, tal cual como ocurrió con SoftBank, en ese momento. Sin embargo, Dana decidió utilizarlo como abridor y hasta ahora, repetimos, ha hecho un buen trabajo, a pesar de que el récord de ganados y perdidos no lo confirma, no lo dice. Pero el trabajo que ha hecho, la efectividad de 370 es buena y tiene en este momento quizás 8 o 9 aperturas ya realizadas. Y repetimos, ha hecho un trabajo bastante decente. De manera que, lástima que no pudo quedarse con la victoria ese día, pero 2 carreras permitidas en 6 entradas completas es una apertura de calidad y fue un buen trabajo el que hizo ese día Barrios. El otro latino que abrió esta semana fue el cubano Onelki García. Ayer sábado 7 de julio lanzó 7 entradas completas, no permitió carreras, 3 hits nada más, ponchó a 6 y otorgó 4 boletos. Ganó su 9º partido de la temporada, de manera que dejó su récord en 9-4, un récord fantástico. Tenemos años que no vemos un abridor latino, en el béisbol japonés con un récord ganador claro, como este récord que tiene García en este momento. La última vez que tuvimos un lanzador latino realmente dominando la liga con un récord con más partidos ganados que partidos perdidos fue el puertorriqueño Dicky González en la temporada 2009 con los Gigantes de Yomiuri, que terminó con récord de 15-2, si mal no recordamos, y efectividad de 2-11 o algo así. Fue una temporada fantástica en la que prácticamente ganaba cada salida, cada apertura que realizaba ese año. Desde aquel momento nunca hemos tenido un latino tan dominante como el Onelki García hasta ahora. Hemos tenido, por ejemplo, una temporada de 10 victorias como la que tuvo el dominicano Máximo Nelson en el año 2011, pero Máximo Nelson, que terminó con récord de 10-14, perdió 14 partidos, 9 de ellos de manera consecutiva en una racha terrible. Fueron, si mal no recordamos, de esas 9 aperturas, quizás 7 de ellas fueron aperturas de calidad, aperturas en las que Nelson lanzó muy muy bien, pero el equipo no lo apoyaba ofensivamente y terminaba perdiendo una y otra vez. Y repetimos, tuvo 9 aperturas seguidas, 9 derrotas consecutivas, a pesar de que estaba lanzando bien, cosa que nos pareció súper injusta. Al final ganó 10 partidos ese año, pero repetimos, terminó con récord de 10-14, que no es el mejor récord del mundo, lamentablemente. De manera que también tuvimos, por ejemplo, el venezolano
que jugó con las Estrellas de Edena, Guillermo Moscoso, perdonen. Guillermo Moscoso, que estuvo hace 2 o 3 años con las Estrellas de Edena, ganó 9 partidos en su primera temporada en Japón, pero igual, ganó 9 y terminó como con 11 derrotas o algo así, no fue un récord ganador. De manera que este récord de Nelky García este año, 9-4, un récord claramente ganador, exitoso, no lo teníamos desde 2009, desde hace 10 temporadas. De manera que fantástico, es una extraordinaria actuación la que ha hecho hasta ahora Nelky García, merecidamente va a participar en la Serie de las Estrellas y pues nos encanta el hecho de que de que le haya ido bien una vez más esta semana. También tenemos que mencionar al dominicano Fabio Castillo, que recuerden, ya lo cambiaron de abridor al bullpen de los Leones de Seibo, de manera que ya tiene como un mes sin abrir ningún partido, pero esta semana salvó 2 juegos y ya tiene 3 salvados hasta el momento, a pesar de que ayer volvió a salvar, a pesar de que permitió 2 carreras en relevo, pero terminó salvando 2 juegos. No, perdón, hoy domingo creemos que fue el partido que salvó, de manera que tendría 3 salvados en este momento. Y también hay que mencionar al dominicano Brian Rodríguez, que no jugaba o no abría un partido desde el 30 de abril y regresó momentáneamente ayer sábado y permitió una carrera en 3 entradas de relevo. Su efectividad bajó a 14.04. No sabemos si lo van a mantener en el equipo grande y si abrirá un partido de nuevo o no, pero es una buena noticia que esté de regreso. Repetimos, tenía ya 2 meses sin jugar con el equipo mayor de los luchadores de Nippon Ham. Hablemos ahora del regreso del fenómeno Shohei Ohtani, que ya está de vuelta con la alineación de los Angelinos de Los Ángeles. Recuerden, él no jugaba desde el 4 de junio por una lesión que tuvo en su codo de lanzar. Se temió en ese momento que podría requerir una cirugía Tommy John para que volviera a lanzar. Decidieron no hacerlo, decidieron colocarle una inyección que va a ayudar a regenerar el tejido del ligamento que tiene desgarrado. Y después de 3 semanas lo evaluaron y se dieron cuenta que el ligamento se está curando, se está regenerando como ellos esperaban. Todavía no está listo para lanzar, pero al menos el médico le dio el visto bueno para comenzar a batear otra vez. La semana pasada ya habíamos anunciado que él estaba practicando en la caja de bateo y esta semana finalmente volvió a jugar, volvió a la alineación de los Angelinos de Los Ángeles. Regresó el martes, si mal no recordamos. Solamente pudo conectar 2 sencillos en 16 turnos de lo que vimos esta semana. Conectó, un doble y un sencillo, apenas 2 hits en 16 turnos. No es la mejor actuación del mundo, pero anotó 3 carreras y recibió un boleto. Su promedio está en 2.69 en este momento, sigue con 6 honrones y 20 empujadas. Pero repetimos, después de estar casi un mes fuera de acción, está de regreso, poco a poco se está aclimatando otra vez al ritmo de la liga y esperemos que va a continuar seguramente jugando como bateador designado. Estaremos pendientes pues de verlo rindiendo otra vez, conectando jonrones y empujando carreras hasta que finalmente reciba el visto bueno del médico para volver a lanzar otra vez. Es una gran noticia tenerlo de regreso y verlo además conectando dobles y anotando carreras tal cual como lo había hecho en el pasado. La última nota que queremos tomar esta semana es la devastación que han causado varios días de fuertes lluvias en Japón, realmente récord de lluvia, de cantidad de agua que ha caído en los últimos días, y eso ha causado daños increíbles en el oeste de Japón. Estamos hablando de Kioto, Osaka, Kobe, Hiroshima, Fukuoka y Nagasaki. Todo el área del suroeste de Japón ha sido afectado. Las autoridades ya están reportando 50 muertos, al menos 50 muertos y otros 50 desaparecidos. Se recomendó en algunas áreas, la evacuación de 4.7 millones de personas. Tuvieron que ser desplazadas, se les recomendó que abandonaran sus casas para evitar problemas, porque las lluvias podrían causar inundaciones y deslaves que pondrían en peligro pues sus vidas. Se han cancelado muchos trenes, se ha interrumpido el tráfico en avenidas y autopistas importantes debido a los deslaves y a las inundaciones. Habrán notado esta semana, como lo mencionamos en su momento, que 8 partidos fueron suspendidos esta semana por lluvia, 3 el jueves, 3 el viernes y 2 ayer sábado. Y a pesar de que se ha levantado el estado de emergencia en algunas zonas, en otras zonas todavía se mantiene. De manera que es sin duda una crisis que está viviendo esa parte de Japón en este momento. Lamentamos muchísimo la pérdida de vidas, les expresamos nuestro
apoyo y nuestras palabras de condolencia a todas las víctimas, las familias que fueron afectadas por estas lluvias torrenciales. Realmente es son imágenes que uno no quisiera ver. Realmente lo que hemos visto en las noticias han sido fuertes, realmente han obligado han interrumpido muchas cosas, el tránsito, los trenes, y repetimos, 50 muertos y 50 desaparecidos más. Son obviamente ha causado estragos el clima en estos últimos días en Japón. Esperemos que las cosas puedan regresar pronto a la normalidad y que se puedan recuperar dentro de lo que sea posible. De hecho, a partir de mañana lunes, de lunes a miércoles, había una serie de 3 partidos en el estadio de los Carpas de Hiroshima, y la serie fue entre los Tigres de Hanshin y los Carpas de Hiroshima, si mal no recordamos, y la serie ya fue cancelada. Esos 3 juegos no se van a disputar precisamente por los daños que ha sufrido la ciudad de Hiroshima y sus alrededores por culpa de las lluvias y los deslaves y las inundaciones. De manera que repetimos, les deseamos todo lo mejor y nuestras palabras de apoyo a los afectados. Estamos con ustedes, esperemos que puedan recuperarse pronto. Aquellos a los que sean posible, obviamente, a los que lamentablemente murieron, pues no hay mucho que hacer, y lamentamos muchísimo esas pérdidas. Pero repetimos, esperemos que todo pueda volver pronto dentro de lo que se puede a la normalidad. Pasemos entonces ahora a la siguiente sección del programa de hoy, las noticias de la semana. Nuestra semana comenzó el lunes 2 de julio con nuestra columna El Bate del Samurái, en la que hablamos del deportivismo y la caballerosidad en la NPB. Y esto lo mencionamos en relación a uno de nuestros seguidores habituales, Luis Vargas, que nos preguntaba acerca de varios aspectos del béisbol japonés. Nos preguntaba que si los corredores del béisbol japonés, cuando van a segunda, tratan de tumbar al defensor para evitar un doble play, o que si van a anotar tratan de tumbar al catcher para anotar la carrera. Ese tipo de cosas si ocurren o no en el béisbol japonés, y nuestra respuesta fue que no. En el béisbol japonés ese tipo de cosas no se utilizan. Eso es más bien un reflejo de la violencia histórica que se ha visto en las grandes ligas y también en Latinoamérica. Son ligas en donde se le rinde culto al más macho, al que más puede, al que más agresivo es, al que más destructor es en cierta manera. Pero en Japón la vida es totalmente distinta. La filosofía de vida es trabajo en equipo, no son individualidades. Ahí no se rinde culto a la estrella, no se rinde culto al individuo, se rinde culto al equipo en general. Todo se hace en beneficio de la comunidad, en beneficio del grupo, porque todos estamos en el mismo barco. Que pretender que uno de ellos está por encima de los demás es erróneo desde el punto de vista japonés. De manera que en Japón no se ve. En Japón son extremadamente caballeros y el deportivismo abunda. Y en ese artículo mencionamos varios ejemplos al respecto. Por ejemplo, cuando los corredores en Japón, en la NPB, van hacia la segunda base y los hacen out en una jugada que con toda claridad va a ser doble play o va a terminar en doble play, los jugadores no se deslizan en la base. De hecho, una vez que se dan cuenta de que ya fueron hechos out, ellos lo que hacen es que se salen por completo de la línea de carrera para no interrumpir el lanzamiento que viene de segunda a primera. Uno los ve corriendo y ellos ven que cuando ya se hizo el out en segunda, se cambian de dirección y se van hacia la grama de los jardines, se salen por completo de la línea de juego para que el segunda base o el campo corto tire la pelota primera sin ningún tipo de interrupción. Cuando los jugadores van a deslizarse en el home, se deslizan duro pero apuntando al home. Ellos no tratan de tumbar o de lesionar de ninguna manera al receptor. Ese tipo de cosas en Japón, esa agresividad que se ve en las grandes ligas, no existe. Japón es un país muy educado, de mucho respeto y de mucha caballerosidad, de manera que tratar de lesionar a otra persona va en contra del deporte en sí. Es decir, ahí no se está... El deporte se juega para que gane el más hábil, el que tenga una mejor estrategia de juego, no para que gane el más macho o el más fuerte. Eso no existe en Japón, eso no se utiliza en Japón. En Japón, repetimos, existe la caballerosidad en todo momento. Si un lanzador le pega una pelota al lanzador porque se le escapó la pelota de la mano, no hizo el lanzamiento que quería, de inmediato se toca la gorra y hace una reverencia
disculparse primero y segundo para darle a entender al bateador que él no tuvo ninguna intención de pegarle la pelota. Eso que se ve en las grandes ligas, de pegarle un pelotazo a propósito a un bateador como venganza por algo que ocurrió antes en el partido, ese tipo de cosas no se ven en Japón. Ese machismo, esa manía de mostrar a cada rato quién es el más macho, el más fuerte, eso no existe en Japón. Japón es un país de mucha caballerosidad, de mucho deportivismo. Han visto y pusimos videos también en el artículo. Por ejemplo, Shohei Ohtani, cada vez que se para en el plato a tomar un turno al bate, él se toca el casco y le hace una reverencia al umpire como respeto, para decirle pues gracias por estar aquí y por ayudarnos a jugar este juego, porque sin umpires pues no se puede jugar un partido de béisbol. De manera que es una señal de respeto al trabajo que el umpire hace. Y ayer vimos una foto precisamente en la que se enfrentó el viernes en la noche, si mal no recordamos, a su compatriota Kenta Maeda en la serie que se está disputando entre los Dodgers de Los Ángeles y los Angelinos de Los Ángeles. Y cuando Ohtani se paró al bate, lo primero que hizo fue, cuando iba a enfrentar a su compatriota Kenta Maeda, lo primero que hizo fue tocarse el casco y hacerle una reverencia para saludarlo, para decirle pues es un honor estar aquí enfrentándote en las grandes ligas. De manera que todo ese tipo de detalles se ven mucho en Japón. Esos son, y no es que no existan peleas y cosas agresivas en Japón, pero cuando se ven son normalmente extranjeros entre sí, que se están peleando entre sí, o un extranjero que malentendió algo que hizo un lanzador japonés o un bateador japonés y trató de iniciar una pelea al respecto, pero no son jugadores japoneses que uno los ve peleándose entre sí. De vez en cuando hay algún tipo de altercado, pero más que todo son intercambio de palabras. Ningún jugador japonés sale corriendo al montículo a tratar de pegarle a un lanzador japonés. Eso nunca se ve. Ellos, los japoneses, son educados para controlar sus emociones en ese aspecto, y repetimos, tenemos videos en el artículo en el que ponemos ejemplos de esas distintas escenas o situaciones para que vean pues con más claridad cómo se hacen las cosas en la NPB en comparación con las grandes ligas y con Latinoamérica. El martes 3 de julio publicamos la noticia de que el cubano Alfredo España había conectado su jonrón número 19 de la temporada y que el mexicano Yafet Amador había conectado su jonrón número 11 de la temporada. Ese mismo día, el martes 3 de julio, fue el día que publicamos la entrevista del venezolano Leonel Campos, en la que nos explicó pues lo diferente que es Japón y la liga japonesa con respecto a los Estados Unidos o Venezuela, pero diferente en buen sentido. El miércoles 4 de junio, el puertorriqueño Neftalí Soto empujó 2 carreras en su partido. El dominicano Rafael Dolly salvó su juego número 19 y su compatriota Zoilo Almonte remolcó 1 carrera. El miércoles, ese mismo día, 4 de junio, fue que anunciamos la noticia de que el cubano Nelky García había sido seleccionado para participar en la Serie de las Estrellas este año. El jueves 5 de julio, el puertorriqueño Neftalí Soto conectó su jonrón número 8 de la temporada. El mexicano Yafet Amador conectó su jonrón número 12 y ese día, como ya mencionamos, 3 partidos fueron suspendidos por lluvia. El jueves 5 de julio publicamos también la entrevista del intérprete de español de los Halcones de SoftBank, Leonardo Aoki, en la que él nos explica, entre otras cosas, que todo lo que ha aprendido en el mundo del béisbol lo ha aprendido de los jugadores con los que ha trabajado hasta ahora, a los que les agradece muchísimo todo lo que ahora sabe de béisbol. El viernes 6 de julio, el venezolano Osvaldo Arcia conectó su jonrón número 7 de la campaña y repetimos, 3 partidos más fueron suspendidos por lluvia, por las grandes lluvias que han estado cayendo en Japón en los últimos días. Ese día también publicamos la noticia de que SoftBank había llegado a un acuerdo con el lanzador cubano Ariel Miranda, que viene de las grandes ligas. Ayer sábado 7 de julio publicamos la noticia de que el cubano Nelky García había sumado su 9ª victoria de la temporada. También el venezolano Osvaldo Arcia conectó su jonrón número 8 y el cubano Dayan Viciedo remolcó 1 carrera y el dominicano Fabio Castillo salvó 1 partido. Y hoy domingo 8 de julio tuvimos 3 latinos con jonrones. El primero fue el cubano Dayan Viciedo, que conectó su jonrón número 11. El otro fue el venezolano Ernesto Mejía, que conectó su jonrón número 6. Y el dominicano Xavier Batista, que conectó su jonrón número 13. Los dominicanos Zoilo Almonte y Carlos Peguero remolcaron 1 carrera todavía. El dominicano Fabio Castillo ganó en relevo. Y un dato importante que queríamos mencionar con el venezolano Ernesto Mejía. Este es su 6º jonrón de la temporada. Su promedio está algo así como en 2.13. Apenas tiene 20 empujadas.
en 40 partidos que ha disputado. Esos números son bien engañosos, no dicen toda la verdad con respecto a lo que está ocurriendo con Ernesto Mejía. Recuerden, la temporada pasada él perdió la titularidad a mediados de agosto y ya a partir de ese momento nunca más ha sido titular con los Leones de Seibo. Lo han estado utilizando como bateador emergente o de vez en cuando le dan un partido como titular. No entendemos por qué, porque hay espacio para él en el roster, hay espacio para él en el terreno, ya sea como primera base o como bateador designado. Es cierto que Seibu tiene este muchacho joven de 25 años, si mal no recordamos, Jotaka Yamakawa, que está teniendo una temporada increíblemente buena, está liderando la Liga del Pacífico en jonrones y en empujadas y le está yendo muy bien, pero aún con él sobre el terreno hay espacio para utilizar también a Mejía y no lo han estado utilizando. Repetimos, Mejía ha jugado 40 partidos, pero apenas 24 de ellos han sido como titular, el resto de los partidos han sido como bateador emergente y solamente tiene 100 turnos al bate hasta ahora en esta temporada. No es que ha llegado a 200 o 300 turnos al bate como ya otros jugadores sí lo han hecho. Mejía apenas tiene 100 turnos al bate y ya tiene 6 jonrones. Eso quiere decir que si estuviese jugando la temporada completa como otros jugadores sí lo hacen, es decir, que tenga 500 turnos al bate por temporada, como la mayoría de los jugadores lo hacen, entonces si proyectamos esa cifra de 6 jonrones por cada 100 turnos al bate, estaríamos hablando de 30 jonrones esta temporada si estuviesen dejando a Mejía jugar titular todos los días, como lo hacía anteriormente. De manera que el ritmo de producción que tiene Mejía no es malo. Es decir, una temporada de 30 jonrones es una temporada bastante aceptable. Y obviamente la cifra de empujadas sería muy baja. Está en 12 en este momento, si mal no recordamos, y si tuviese 500 turnos al bate, pues esa cifra ascendería a 60, que no es demasiado alta. Sin embargo, hay que recordar que casi todos los partidos que ha jugado Mejía este año los ha jugado como séptimo o como octavo bate. Obviamente en ese turno, en esa posición, en el line-up, pues no tiene chance de empujar tantas carreras como lo haría si estuviese bateando cuarto o quinto. De manera que, repetimos, Mejía no está tan mal como lo dicen sus números. Mejía realmente está produciendo un buen número de jonrones y un buen número de empujadas hasta el momento. El problema es que no le están dando la oportunidad de jugar y nos sigue pareciendo que es un desperdicio enorme porque hay otros equipos que sí necesitan ofensivas con el que Mejía podría estar jugando bien y lamentablemente no le están dando la oportunidad. Es nada más un detalle, ese detalle que queríamos mencionar porque nos dimos cuenta de los números y realmente Mejía está rindiendo con el bate mejor de lo que dicen sus números. Pasemos entonces ahora a la siguiente sección del programa de hoy, conociendo al béisbol japonés. Esta semana en Conociendo el béisbol japonés queríamos hablarles de las tragedias naturales que han afectado a Japón a través de los años y cómo la NPB ha respondido con respecto a esas tragedias. La mayoría de las veces ha respondido muy bien, ha tomado o asumido un papel de apoyo a las comunidades que han sido afectadas, un papel en el que trata de animar a la gente para que se recuperen del golpe psicológico que sufrieron con estos distintos desastres naturales que han afectado a Japón. Sin embargo, ese no siempre ha sido el caso. Ha habido oportunidades o ha habido situaciones en las que la NPB ha respondido mal con respecto a las tragedias y eso es lo que vamos a mencionar en este caso. Por lo general, cada vez que hay un terremoto, que lamentablemente son muy frecuentes en Japón, cada vez que hay lo que llaman un tifón en Japón, que es una tormenta muy fuerte que causa muchas lluvias, o cada vez que vemos una situación con la que vimos esta semana, que hay lluvias fuertes, hay inundaciones, hay deslaves y eso han causado muertos y han afectado, han dañado propiedades, han interrumpido trenes y vías importantes. Pues cada vez que este tipo de situaciones ocurren, por lo general la NPB y sus equipos suelen tomar un papel muy bonito, un papel de apoyo, un papel de ayuda a las comunidades que los rodean, que es de donde provienen pues la mayoría de sus fanáticos. ¿Qué hacen los equipos? Los equipos directamente suelen donar dinero y otras cosas para ayudar a los afectados. Los jugadores suelen donar dinero de su propio bolsillo, de su salario, para ayudar a los afectados, y no solo eso, sino que además en distintos partidos suelen salir a las afueras del estadio antes del partido y recolectar dinero de los fanáticos. Tienen el chance de
hablar con los fanáticos directamente, de conversar un poco, de lo que los fanáticos pues los vean en vivo, y ellos se paran afuera con un potecito para recoger dinero de los fanáticos y después donan todo ese dinero a la Cruz Roja o a cualquier organización que esté ayudando a los damnificados, a las personas que han sido afectadas por esos desastres naturales. Y también, por ejemplo, la NPB, como lo estamos viendo este año, puede realizar uno de los partidos de la Serie de las Estrellas en el estadio de una de estas comunidades que fue afectada por algún terremoto o alguna tormenta, inundaciones, etc. Y con el dinero que se recolecta en ese juego en particular, pues ese dinero es donado a las víctimas, a las organizaciones que ayudan a las víctimas a recuperarse de esa tragedia natural. De manera que es un papel muy bonito, un papel de ayuda, de cariño por las comunidades que los apoyan cada año. Pues los equipos y los jugadores suelen responder muy bien. Pero como mencionamos anteriormente, este no siempre ha sido el caso. Y el caso más claro que se nos viene a la mente en lo que esto ocurrió y que la NPB, bueno, no toda la NPB, la Liga Central en este caso, incluso nos limitaríamos a reducir específicamente este ejemplo a los Gigantes de Yomiuri, que como ya hemos mencionado en otras ocasiones, es el equipo que siempre tranca la partida. Cuando la liga quiere hacer algo interesante, ellos siempre son los que ponen el pero y detienen todo y complican las cosas más de lo necesario. ¿Qué ocurrió? Esto fue en el terremoto del 11 de marzo de 2011, que si recordarán fue un terremoto de 9.0 grados, la magnitud, perdón, 9.0, que además desató un tsunami devastador que afectó muchísimo a la parte noreste de Japón, destruyó ciudades costeras, lamentablemente reclamó la vida de muchos, de 14.000 personas o algo así, fue algo increíble. Y también recuerdan el desastre con la planta nuclear de Fukushima, que quedó inhabilitada para funcionar y causó un escape de radiación, no al mismo nivel, pero de la misma gravedad. No fue tanta la radiación como la que ocurrió en Chernobyl en Rusia, pero fue el mismo nivel de gravedad que se vivió en aquella ocasión, y eso afectó obviamente a las comunidades adyacentes. En ese momento, ese terremoto ocurrió el 11 de marzo, como ya lo mencionamos. Ese año, en la temporada 2011, la liga, la temporada regular estaba pautada a comenzar el 25 de marzo, es decir, 2 semanas después del terremoto. Obviamente el país no estaba preparado para comenzar una temporada de béisbol con esas condiciones en ese momento. Y lo que hizo la Liga del Pacífico, fue de inmediato anunciar que ellos iban a posponer el inicio de la temporada hasta el 12 de abril para darle tiempo al país y a las zonas afectadas, sobre todo, de recuperarse antes de poder resumir la temporada regular de béisbol. También la Liga del Pacífico tomó esa decisión porque uno de sus equipos, las Águilas de Rakuten, que tienen su sede en la ciudad de Sendai, la ciudad de Sendai fue una de las ciudades más afectadas por el tsunami y por el terremoto. El estadio de las Águilas de Rakuten sufrió daños durante el terremoto y durante el tsunami, y por eso pues obviamente la liga quería retrasar porque el equipo no estaba disponible para comenzar a jugar en ese momento. ¿Qué ocurrió entonces? Que los equipos de la Liga Central, y repetimos, muy probablemente fue bajo la presión de los Gigantes de Yomiuri, ellos querían comenzar la temporada el día regular, el 25 de marzo, apenas 2 semanas después, y obviamente eso desató una lluvia, una tormenta de críticas para la Liga Central por la falta de respeto a las víctimas del terremoto, por no entender que el país no estaba listo para comenzar una temporada de béisbol apenas 2 semanas después de un terremoto y un desastre natural tan grande como ese. ¿Qué ocurrió? El gobierno presionó directamente a la Liga Central, los jugadores, y hay que darles el crédito, amenazaron con ir a la huelga. La Asociación de Peloteros de Japón realmente trabajó muy bien para presionar a la Liga Central y hacerle entender que ellos no estaban preparados para comenzar la temporada el 25 de marzo como la liga quería, y al final de todo esa presión, la presión que hizo el gobierno, la presión de los jugadores, la presión de los fanáticos, contribuyeron a presionar a la Liga Central a que cambiara de idea y a que comenzara la temporada regular el 12 de abril, como lo hizo también la Liga del Pacífico. Por eso decimos que lamentablemente no fue una decisión correcta, en específico la Liga Central en este caso, porque ellos pensaban que bueno, ninguno de nuestros equipos fue afectado, ninguna de nuestras ciudades fue afectada, pues aquí no ha pasado nada, continuemos. Pero obviamente, caramba, estaban ignorando el dolor y la tragedia por la que estaba atravesando la parte norte del país.
y era una falta de sensibilidad increíble querer ignorar eso para comenzar su temporada de béisbol. De manera que afortunadamente tomaron la decisión correcta al final de posponer el inicio de la campaña, y después de eso hay que darles el crédito de que sí tomaron medidas interesantes e importantes para contribuir con la recuperación de la zona norte del país. Por ejemplo, si mal no recordamos, los Gigantes de Yomiuri estuvieron como un mes sin jugar en el Tokyo Dome, porque el Tokyo Dome consume muchísima electricidad. Cada vez que hay un partido con todas las luces prendidas, etcétera, eso consume mucha electricidad, y con el problema de la planta nuclear de Fukushima que se dañó, había una escasez de electricidad inmensa en el norte de Japón. De manera que toda la electricidad extra que se desperdicia normalmente en un partido de béisbol de 3 horas o de 4 horas en el Tokyo Dome, pues es electricidad que se le roba o que se le quita a las personas que sí la necesitan. De manera que por el primero 1 o 2 meses, los primeros 2 meses de la temporada, muchos partidos se jugaron de día en todos los estadios para ahorrar electricidad, y cuando se empezaron a jugar partidos en el Tokyo Dome se redujo el nivel de iluminación para ahorrar electricidad también. Ese año también se impuso una regla de un límite de 3 horas y media para los partidos, es decir, los partidos se jugaban hasta 9 entradas, como siempre. Si había necesidad de ir a extra innings, se jugaba solamente hasta que se cumplieran las 3 horas y media. Después de eso no se podían continuar jugando, precisamente para ahorrar electricidad, y esa fue una regla que se mantuvo vigente por toda la temporada 2011 y la temporada 2012 también. Repetimos, para ayudar a las comunidades que no tenían electricidad y para ahorrar electricidad, de manera que si hubiese electricidad disponible para ellos. Fueron bastantes medidas similares que se tomaron, y lo hemos visto eso no solamente con aquella tragedia de 2011, sino también con el terremoto de Kobe de 1995, por ejemplo. Lo vimos también con dos terremotos distintos que hubo en un periodo muy corto, como de 4 días, en Kumamoto en 2016. Es decir, distintas tragedias de este tipo, pues la NPB suele apoyar a través de distintas formas, distintas iniciativas que toman para hacerlo. Recordamos, por ejemplo, en aquella tragedia de 2011, Ichiro Suzuki donó $1 millón a las víctimas. El venezolano Alex Ramírez, que en ese momento jugaba con los Gigantes de Yomiuri, donó también $1 millón a las víctimas de del terremoto, las personas afectadas por el terremoto y por el tsunami. Además lo hizo de una manera muy inteligente, lo hizo a través de un sistema de distribución de medicinas y medicamentos y ayuda a las personas que necesitaban ayuda, que habían sido afectadas por el terremoto. Fue una movida muy inteligente de Ramírez, que no solamente escribió un cheque y se lo firmó un cheque y se lo dio a la Cruz Roja, sino que él mismo se encargó de asegurarse de que esas medicinas, ese dinero llegara a la gente apropiada, para que los afectados pues fueran apoyados por su dinero. De manera que repetimos, la NPB la mayoría de las veces toma la decisión correcta y ayuda a sus comunidades, y en otras ocasiones, como ya lo mencionamos en aquel año 2011, ha tomado decisiones que no han sido correctas, pero que después han sido corregidas y han ayudado a las víctimas de esas tragedias. Pasemos entonces ahora a la sección final del programa de hoy, las preguntas de la semana. 監督、よろしくお願いいたします。はい、どういたしまます。ずはオファーをされた時の気持ちを教えてください。 Esta semana recibimos pocos comentarios y preguntas, no el mismo número de siempre, pero como siempre muy interesantes, así que tendremos pues el gran placer de comentarlas en este momento. El primero es primer comentario es de Roberto Espinosa vía Twitter. Nos dice: el gigante de Mulegé, ese es el mexicano Jafet Amador, ya tiene el récord de cuadrangulares para mexicanos en Japón, que ahora es de 44. Esta semana Amador conectó su jonrón número 44 en Japón, y ya se convirtió en el jonronero mexicano, o en el jugador mexicano con más jonrones en la historia de la NPB. Y dice que ahora va por el récord de carreras producidas, de carreras empujadas para un mexicano en la NPB, que pertenece a Luis Cruz, el Cochito Cruz, con 176. En este momento Amador tiene 114, de manera que todavía le falta un poco para llegar a ese récord, pero si se mantiene jugando bien como lo ha hecho hasta ahora, pues tiene chance de igualar ese récord, de superar el récord de empujadas de Luis Cruz en la NPB. Carlos Sánchez vía Twitter nos dice:
ojalá copiáramos aunque sea un poquito de ese estilo japonés. Estamos hablando del artículo que escribimos acerca del deportivismo y la caballerosidad en la NPB, y estamos totalmente de acuerdo. Carlos, muchísimas gracias por el comentario. Sin duda alguna nos beneficiaríamos muchísimo en Latinoamérica, incluso en los Estados Unidos, de copiar siquiera alguno de esos detalles que sí existen en la NPB, esos detalles de caballerosidad y deportivismo que nos hacen falta. Realmente una de nuestras peores, en nuestra opinión, de los peores vicios, de las peores cosas malas que tenemos en Latinoamérica, es primero copiarnos de esa violencia extrema que existe en los Estados Unidos. Muchas veces pues perdemos nuestra identidad y simplemente queremos copiar, esto es lo que hacen los Estados Unidos, vamos a hacer lo mismo sin darnos cuenta de que no es realmente algo bueno. Es decir, estar con esa idea de que a ver quién es el más macho, el más bravo, el que más pelea. Caramba, creo que nos beneficiaríamos mucho más de ser personas educadas y tranquilas como son los japoneses. Pues realmente la violencia no nos lleva a nada bueno, y sin duda sería algo fantástico que pudiésemos copiar esa caballerosidad, ese deportivismo que existe en la NPB. Luis Francisco Vargas, a través de la sección de comentarios de nuestra página beisboljapones.com, nos dice: el béisbol es un juego donde el cerebro siempre trabaja a pleno rendimiento. Me gustaría saber si entre los cambios que se producen en los pitchers del bullpen se tiene en cuenta contar con la ventaja de enfrentarse a un zurdo o a un bateador zurdo, o un pitcher derecho a un bateador derecho, si hay muchos bateadores ambidiestros en Japón. Muchas gracias por la pregunta, Luis. Por lo que hemos notado, no existe de la misma manera que sí se ve en Grandes Ligas, en la que los managers suelen cambiar lanzadores para que el zurdo enfrente al derecho, etcétera. Ese tipo de cosas no se suele hacer en Japón. Se suele traer a un relevista simplemente por el hecho de que es un buen relevista y que se enfrenta a cualquier bateador que necesite enfrentar, no porque sea zurdo, porque sea derecho. De vez en cuando, raramente se verá algún cambio de ese tipo, pero por lo general no se utiliza ese tipo de filosofía. Cuando se elige a un lanzador abridor, es probable que sí, que uno quiera utilizar un lanzador zurdo o un lanzador derecho dependiendo de las estadísticas del equipo contrario. Si el equipo contrario le batía bien a un derecho, pues el manager intentará utilizar un abridor zurdo. Pero solamente en esa ocasión. A la hora de traer relevistas no se utiliza mucho ese enfrentamiento de un bateador de un lanzador zurdo, digamos, contra un bateador derecho, contra un bateador zurdo, etc. Ese tipo de cosas no se ven mucho en la NPB. Y jugadores ambidiestros o bateadores ambidiestros sí existen. No es que todos lo sean, no es el caso, pero sí se ven, digamos, quizás en el mismo porcentaje que se ven en Grandes Ligas, que se ven bateadores que pueden batearle a las dos manos, incluyendo extranjeros o latinos, pues también lo pueden hacer, que batean a las dos manos, pero no es más común de lo que se ve en los Estados Unidos. Digamos que el porcentaje es más o menos igual. Luego tenemos un comentario de David Cedeño en nuestra página béisbol, la sección de comentarios de nuestra página beisboljapones.com. Dice: ese es mi primo, en relación a la entrevista que le hicimos a Leonardo Aoki. Luego dice: como familia hemos sido enseñados a ser sociales, ambiciosos y preparados en lo que hacemos. No tengo dudas de que Kenbo, Leonardo Aoki, llegará a ser reconocido en el Japón al llegar a gerenciar uno de esos equipos con su experiencia. A Dios le damos la gloria, es un gran ejemplo para nuestra familia. Muchísimas gracias, David, por tomarte el tiempo de escribir este comentario. Y finalmente Nelson, a través de la sección también de comentarios de nuestra página beisboljapones.com, nos dice: no ver para atrás, sino hacia adelante. Proverbio que nos enseña a que a pesar de los obstáculos que nos presenta en la vida, sabremos cómo vencerlos y seguir hacia adelante. Trazar metas en nuestra vida lo logramos con constancia y dedicación. Está a la vuelta de la esquina cualidades que vosotros poseéis y mucho más. Hijo, sé que lograrás lo que quieres porque te conozco bien, te felicito y que Dios te bendiga. Intuimos entonces que este comentario es de Nelson Cedeño, el padre de Leonardo Aoki, que está, repetimos, el intérprete de español de los halcones de SoftBank. Muchísimas gracias entonces a todos por los comentarios y las preguntas que nos enviaron esta semana. Queremos despedirnos como siempre con la canción de ánimo de algunos de los jugadores latinos que están activos en Japón en este momento. Ya de hecho hemos compartido las canciones de casi todos ellos. Básicamente el último que les podemos compartir, porque hay dos más a los que
Por ejemplo, el venezolano Osvaldo Arcia, no hemos compartido su canción todavía y la estuvimos buscando, realmente no está disponible en YouTube para compartirlas con ustedes. Conseguimos una, pero el audio es muy malo, no se escucha bien lo que se está cantando. Y el mexicano Efren Navarro, que acaba de llegar, no sabemos si tiene una todavía, tendremos que buscarla. Y el último que nos faltaba por compartir es el dominicano Xavier Batista, que es la canción que elegimos para hoy. Se darán cuenta que es una canción genérica, no es una canción específicamente para Batista, sino es la misma canción que utilizan para animar a todos los jugadores extranjeros. Lo único que cambia es el nombre del jugador que se está mencionando en esa canción, pero la melodía, el sonido de la canción es la misma para todos los jugadores extranjeros. De cualquier forma, es una canción bien interesante, bien bonita, y es la canción que se le canta al dominicano Xavier Batista cada vez que toma un turno al bate. Con esto llegamos entonces al final del programa de hoy. Muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado y nos despedimos con la canción de ánimo del dominicano Xavier Batista.